La historia de los huevos en las recomendaciones nutricionales es un claro ejemplo de cómo las directrices de salud pública evolucionan, no siempre al ritmo de la evidencia científica, sino muchas veces influenciadas por ideas simplificadas, miedos colectivos, presión mediática e incluso intereses industriales. Durante décadas, los huevos, a pesar de ser uno de los alimentos más completos y asequibles, fueron puestos en el punto de mira por su contenido en colesterol, y su reputación sufrió una caída tan abrupta como injustificada. Hoy, sin embargo, estamos viviendo una rehabilitación silenciosa pero contundente de este alimento, gracias a una mejor comprensión de cómo funciona realmente el metabolismo humano. En las décadas de 1960 y 1970, con el aumento de las enfermedades cardiovasculares en Estados Unidos y otros países desarrollados, comenzó una cruzada contra el colesterol. En ese contexto, se asumió que el colesterol en sangre era directamente proporcional al colesterol que se ingería en los alimentos, y se lanzó una advertencia clara: consumir huevos, especialmente las yemas, podría aumentar el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular. Como consecuencia, durante los años 80 y 90 se instauró la idea de que no se debían consumir más de 2 o 3 huevos por semana, y muchas personas empezaron a desechar las yemas o a optar por sucedáneos de huevo líquidos, bajos en colesterol. Este mensaje fue reforzado por campañas de salud pública, etiquetas light y la industria alimentaria, que supo aprovechar el miedo al colesterol para vender productos sin grasa o con yemas eliminadas. Los huevos, a pesar de su densidad nutricional, pasaron a formar parte de la lista de alimentos sospechosos, y la percepción colectiva los redujo a una mera fuente de colesterol malo. Sin embargo, con el paso de los años, los estudios comenzaron a mostrar una realidad mucho más matizada. La investigación moderna dejó claro que el colesterol dietético tiene un impacto muy limitado sobre el colesterol en sangre en la mayoría de personas sanas. El cuerpo humano regula su propia producción de colesterol endógeno y, cuando recibe más a través de la dieta, reduce su fabricación interna. Además, se descubrió que los huevos no solo no aumentaban el riesgo cardiovascular en la población general, sino que podían tener efectos neutros o incluso positivos, especialmente por su contenido en colina, luteína, zeaxantina, vitamina D, proteínas de alta calidad y grasas esenciales. A partir de la década de 2010, algunas de las principales autoridades en nutrición comenzaron a cambiar su postura. En 2015, las guías alimentarias de Estados Unidos eliminaron la recomendación de limitar el colesterol dietético a 300 miligramos al día, y dejaron de considerar a los huevos como un riesgo cardiovascular para personas sanas. Este cambio supuso un giro simbólico importante. No solo se rehabilitaba al huevo, sino que se reconocía que las políticas alimentarias anteriores habían sido, en cierto modo, excesivamente restrictivas y mal enfocadas. Sin embargo, es importante advertir que todavía hay grupos de población en los que el consumo de huevos debe ser moderado y evaluado individualmente. Personas con diabetes tipo 2, hipercolesterolemia familiar o antecedentes cardiovasculares deben consultar con un profesional antes de aumentar drásticamente su ingesta, no por el huevo en sí, sino por el perfil lipídico completo y otros factores de riesgo presentes. Además, el método de preparación importa. Un huevo cocido o escalfado tiene un impacto diferente al de un huevo frito en aceite reutilizado o acompañado de embutidos procesados. El aspecto más positivo de esta evolución es que ilustra cómo la ciencia nutricional es un campo vivo, que cambia con nuevos datos, revisiones críticas y observación de largo plazo. La historia de los huevos también nos enseña a desconfiar de los dogmas rígidos y a valorar los alimentos por su contexto y su composición real, no por la presencia de un solo nutriente que se consideró problemático en el pasado. Comer un huevo al día, dentro de una dieta equilibrada y rica en alimentos naturales, no solo es seguro para la mayoría de las personas, sino también beneficioso en términos de saciedad, control glucémico, salud ocular y función cerebral. La rehabilitación del huevo como alimento funcional no es solo una corrección científica. Es un recordatorio de que las recomendaciones deben evolucionar, pero también de que como sociedad debemos tener cuidado al condenar alimentos sin un análisis profundo. El huevo ha pasado de ser un símbolo de riesgo cardiovascular a una fuente de nutrición básica y completa. Y su historia, lejos de cerrarse, sigue siendo un caso ejemplar para entender cómo debemos repensar muchas otras creencias sobre la alimentación.